Pues ustedes dicen si empezamos. Ya, mi hermano, con gusto. ¿Sí? Bueno, Sí, pues oramos, Memo, ¿nos guías en oración? Sí, claro que sí, pastor. Bueno, Vale. Señor, Padre nuestro, te damos gracias por esta tarde que nos permite reunirnos nuevamente para conocer más de ti, para saber de tu palabra. Te pedimos, Señor, que guíes al pastor Ricardo para que pueda darnos más y más conocimiento de tu palabra, Señor, para fortalecer nuestra fe. Que nuestros hermanos que aún no se conectan puedan estar ya dispuestos para que puedan escuchar de la palabra del Señor. En el nombre del Señor Jesucristo te damos gracias. Amén. amén, amén. 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 Bueno, pues vamos a la parte final del capítulo 3, que es interesante, que está como a la mitad de la carta de Santiago, y podríamos decir que por fin llegamos al, al meollo, al tema central de Santiago, ¿no? Él ha desarrollado algunas advertencias para estas, vamos a llamarle así, iglesias de la dispersión, y después de esta parte central va a hablar de otras 5 advertencias, pero aquí en esta parte central es donde está el tema central de Santiago. Por ejemplo, en Romanos, el tema principal que desarrolla está desde el capítulo 1, en Eclesiastés, en la parte final, donde Salomón dice, el fin de todo discurso dado es este, teme a Jehová, etcétera. Y Santiago desarrolla el tema principal de su escrito allí en medio de todo de toda la carta. Y como Santiago, si ustedes recuerdan lo que hemos visto, Santiago introduce muchos de sus temas a través de preguntas retóricas. No sé si recuerdan, y en esta sección y en la que sigue, pues vamos a ver muchas preguntas que hace Santiago, y es la manera en que él introduce sus temas, pero también la manera en que hace reflexionar y pues en cierto sentido dar respuestas, ¿no? En este caso empieza el verso 13 diciendo, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y no es que Santiago esté buscando a este sabio, a este entendido. Con esa pregunta retórica, él está afirmando que si alguien es sabio y entendido, en este caso en medio de una congregación, dice la parte siguiente, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Una persona sabia mostrará su sabiduría mediante una vida recta y mediante una vida de mansedumbre sabia. Santiago, en los versos anteriores del capítulo 3, él ha mostrado que la lengua, dijimos que es un fuego, un mundo de maldad, etcétera, como dice el verso 6, pero ahora está uniendo este mundo de maldad que parte de la lengua con el mundo de maldad que parte de una sabiduría mal entendida, mal empleada. Eh, Santiago habla tanto de cómo la sabiduría produce sufrimiento en algunas personas,
por el abuso de quien no sabe dominarla, así también como la lengua. Entonces, al principio del capítulo 3 nos habló de lo difícil que es dominar la lengua y ahora nos está mostrando en esta porción del 13 al 18 que es todavía mucho más difícil dominar la sabiduría. Entonces, ustedes ya saben cuál es el tema central, aunque así ha dado tintes desde el verso 5 del capítulo 1, pero ahora se enfoca como tema central la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que viene de Dios. Ese es, vamos a llamar su tema central de toda la carta, de toda la carta. Pero hace un pequeño contraste, les digo al principio del capítulo 3, sobre lo difícil que es dominar la lengua, y esta a partir del verso 13 nos muestra lo difícil que es dominar la sabiduría. Hay por ahí, me encontré un antiguo proverbio árabe que dice: no digas todo lo que sabes, no hagas todo lo que puedes, no creas todo lo que oyes, no gastes todo lo que tienes, porque el que dice todo lo que sabe, el que hace todo lo que puede, el que cree todo lo que oye, el que gasta todo lo que tiene, muchas veces dice lo que no conviene, hace lo que no debe, juzga lo que no ve y gasta lo que no puede. Y bueno, es un proverbio interesante, pero quiero enfocarme en la parte de manejar la sabiduría. La sabiduría lo vimos al principio del capítulo 3, que se manifiesta en la manera que utilizamos nuestra palabra, la lengua así abiertamente, pero ahora Santiago nos está mostrando que una persona sabia pues tiene que usar la buena sabiduría o la verdadera sabiduría. El apóstol Santiago ve aquellas actitudes básicas de un cristiano como una manifestación de una sabiduría que procede de lo alto. Y la preocupación especial que tiene Santiago es que los cristianos podamos, así como lo hizo Salomón, recibir de Dios una sabiduría que nos pueda hacer vivir como Dios quiere. Ese es el objetivo primordial de la sabiduría. No es exponernos, como ya vimos la semana pasada, que algunos se hacen maestros. No, la verdadera sabiduría se muestra en el estilo de vida. Eh, Santiago se siente molesto por la palabrería de muchos, lo vimos de los versos 1 al 12 del capítulo 3, y su interés es concretar tanto la fe como algo visible, mostrar que el que cree en algo, eso que cree sea algo que se vea y que pues no tenga una manera de duda. Ya ven que en el capítulo 2 hablamos acerca de las obras como una manera de mostrar la fe. Y en estos versículos, en esta sección de los versos 13 al 18, nos muestra que la sabiduría que viene de este mundo es una sabiduría de abajo. Santiago la llama terrenal, animal y diabólica, y la sabiduría que viene de Dios proviene de arriba. La sabiduría de lo alto desciende de lo alto, dice, y vamos a ver ese contraste entre la verdadera sabiduría, la que viene de Dios, y la falsa sabiduría o la mala sabiduría, que incluso, como les digo, la describe Santiago como terrenal, animal y diabólica. Ajá. Entonces, entrémosle de lleno. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? La palabra griega para sabiduría, ustedes la conocen, a lo mejor no se acuerdan ahorita, pero la conocen, es la palabra sofía o sofos en este caso. En este caso, la palabra sofos, que significa persona experta, una persona conocedora, una persona cultivada, una persona verdaderamente sabia en las cosas del diario vivir, entendido. Indica una persona que es inteligente, que está lleno de experiencia y, bueno, que es un experto, que tiene el conocimiento de un experto. Y para Santiago, el sabio no es un sabelotodo. No es una persona que siempre tiene respuesta para todas las preguntas. La Biblia nos dice a través de Santiago que el sabio es aquel que ha comprendido
tanto la naturaleza de la sabiduría, es decir, la que viene de lo alto, como el propósito de la sabiduría. ¿Cuál es el objetivo de tener la sabiduría? Santiago llega a una conclusión muy clara. Si hay alguien sabio y entendido, y les digo, lo hace, esa afirmación la hace a través de una pregunta, suena medio paradójico, pero él utiliza preguntas retóricas que no necesitan respuesta, sino simple y sencillamente las usa para hacer una afirmación. Y ahí dice Santiago, si hay alguien entendido, si hay alguien sabio, lo mostrará por su buena conducta. Lo mostrará a partir de una correcta forma de enfrentar la vida con esa humilde sabiduría y lo va a demostrar a través de sus acciones. Y aquí hay un principio que me encanta de Santiago y espero que lo hagan ustedes como un principio de vida. Vamos a suponer que yo les preguntara a ustedes, imagínense que yo soy Santiago y les pregunto a ustedes, levante su mano, ¿quién es sabio? ¿Quién es entendido de ustedes? Levante su mano, ¿quién se considera así sabio y entendido? Mimi se considera sabia, entendida. ¿Alguien más? Vamos a suponer que todos levantamos la mano. Ajá. Ok, ya hemos aprendido la palabra, hemos caminado por mucho tiempo con el Señor. Y yo Santiago, les hago la pregunta, ¿quién de ustedes es sabio y entendido? Y levantan la mano. ¿Saben lo que les respondería Santiago? Demuéstrenlo. Eso es lo que diría Santiago. Demuéstrenlo. Dice aquí, muéstrelo por su buena conducta, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y grábense bien esto, porque cada reto que tiene Santiago, cada pregunta, digamos, que hace así, como llamándonos la atención, piensen que Santiago les está diciendo, a ver, demuéstrelo. Demuéstrelo. ¿Te crees un buen religioso? La religión pura y sin mácula, dice, es visitar a los huérfanos y a las viudas en su necesidad, etcétera. Santiago diría, ¿eres un buen religioso? Algunos dirían, bueno, yo practico tal o cual religión. Santiago les diría, ok, demuéstralo, demuéstralo. Y esa es una enseñanza bien interesante, no solamente aquí del verso 13, sino de toda la carta de Santiago. A ver, si eres creyente, si eres sabio, si eres entendido, si eres inteligente, demuéstralo. ¿Perdón? ¿Alguien dijo algo? ¿O se chispoteó por ahí? Ok. Entonces Santiago diría, demuéstrelo. Demuéstrelo por su buena conducta. Demuestre por su buena conducta sus obras con sabia mansedumbre. De esa manera es que la sabiduría de tal o cual persona será demostrado. En esta conclusión, marca 3 condiciones de la persona que es sabia y entendida. La primera de ellas es, el sabio tiene una sabiduría que se muestra con la conducta en sus obras. Es una sabiduría que puede ser demostrada en sus obras, no una sabiduría que solo sirve para hablar. Ustedes pueden pensar, por ejemplo, en Salomón. Salomón tenía una sabiduría como nadie, pero como que sus obras no mostraban mucho de su sabiduría, ¿no? Él le pidió al Señor que le diera sabiduría, el Señor le concedió sabiduría, le concedió riquezas, pero como que no usó mucho su sabiduría. Imagínense, tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Eso no es muy sabio que digamos, ¿no? Y dejen eso de las 1000 mujeres, ¿no? 1000 suegras, eso sí está bastante difícil, ¿no? No es de mucha sabiduría de... Bueno, yo sé que algunas aquí son buenas suegras, pero Santiago cuestionaría a Salomón y le decía, ¿eres un hombre sabio? Demuéstralo, demuéstralo. Entonces, el sabio que tiene la sabiduría correcta, tiene que mostrarlo con sus acciones, con sus obras, dice aquí el verso, no solamente con su hablar. Una segunda cosa, el sabio tiene buena conducta. Es decir, lleva adelante una buena manera de enfrentar la vida. Y la tercera cosa que nos muestra también aquí Santiago es que el sabio tiene una sabiduría humilde. Dice, muéstrelo por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Ajá. Su sabiduría es llena de mansedumbre, es sencillo, es humilde, es humilde.
La sabiduría de abajo, que más adelante lo va a mostrar del verso 14 al 16, produce celos amargos, contiendas, rivalidades, jactancia, falta de objetividad, etcétera. No es la sabiduría correcta o la sabiduría que viene de lo alto. La sabiduría de lo alto la vamos a ver también en los versos 17 y 18. Dice que produce paz, pureza, benignidad, buenos frutos, imparcialidad, sinceridad, etcétera, etcétera. Y al final dice literalmente sin hipocresía. Y Santiago, dijimos que era el pastor de la iglesia de Jerusalén y él muestra su corazón de pastor y como pastor sabe que lo que una persona es en su interior siempre va a quedar revelado en su exterior a través de su conducta. Decíamos, me parece que hace 2 semanas, a la gente le gusta cuidar su reputación. Ajá. Pero la realidad es que debemos de trabajar en nuestro carácter, en lo que somos, en nuestro interior. Desgraciadamente nos han enseñado la cultura, la familia incluso nos ha enseñado mucho a cuidar las formas, a cuidar la reputación nuevamente. Pero la Biblia nos habla que debemos de trabajar en nuestro ser interior. Nosotros trabajamos en el hacer, pero el Señor quiere que trabajemos en el ser. Les voy a poner un ejemplo. Imagínense un alcohólico. Un alcohólico, ¿cómo le hace para trabajar con su alcoholismo? Denme algunas cosas, no sé si lo platiqué alguna vez, pero díganme algunas formas en que hace el alcohólico para trabajar con el alcoholismo que ya le está causando problemas. ¿Qué hace? Evitar las compañías. Ok, uno de ellos es evitar las compañías, otro. Tirar las botellas. Algunos la tiran. Ajá. Otro. Acudir a los centros AA, pues. Acudir a los centros AA. Pero hay unos que son bien religiosos que hacen un juramento. Hacen un juramento, van a una iglesia de juramento y hasta lo firman, ¿no? O sea, juran no tomar por 6 meses y se esfuerzan y cumplen sus 6 meses. ¿Cómo creen que celebran sus 6 meses de que se ponen una, pero de aquellas, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos trabajando en el hacer, no se ha trabajado en el ser. Una persona alcohólica realmente tiene un problema profundo. Una persona que tiene un carácter explosivo tiene un problema profundo. No es solamente un asunto de carácter, sino es un asunto del interior. Ustedes recuerdan lo que vimos la semana pasada. Dice que de una fuente no puede salir agua dulce y agua salada. No puede salir. El Señor Jesús decía, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces llegamos la semana pasada a la conclusión de que el problema realmente no era la lengua. ¿Cuál era el verdadero problema? ¿Qué dijimos hace 8 días? El corazón. El corazón, el interior. Por eso, Santiago como pastor sabía perfectamente bien que lo que una persona es en su ser interior queda revelado en la manera en que vive, en su conducta. Es decir, nuestros valores son realmente visibles a través de la manera como actuamos como personas, a través de la forma en que nos expresamos verbalmente con otras personas. Decía nuevamente el Señor Jesucristo, Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. También decía el Señor en Mateo 11:19, la sabiduría es justificada por sus hechos. Entonces, Santiago nos está dando una lección tremendamente importante. La verdadera sabiduría, que nuevamente es la sabiduría que desciende de lo alto, la verdadera sabiduría se demuestra por la buena conducta cristiana. Una conducta que se hace visible en una sabia mansedumbre, con humildad, como dice la parte final de este versículo, ¿no? Y Santiago, podríamos decir de esta manera, no le gusta, y al Señor Jesús tampoco le gusta, la sabiduría pretenciosa, la sabiduría jactanciosa, la sabiduría que se quiere lucir. Por eso decíamos que no se trata de la sabiduría del conocimiento del hablar, es una sabiduría que se revela a través de la conducta.
Pero Santiago sí le da mucho valor a la sabiduría de Dios, la sabiduría que proviene de lo alto, y podríamos decirlo de esta manera, una sabiduría que el mundo a veces no comprende, pero que es lo que verdaderamente va a hacer funcionar bien el mundo. Las acciones, podríamos decir, y por ahí lo han escuchado, las acciones hablan más fuerte que las palabras. Y en este caso dice que lo debemos demostrar en sabia mansedumbre. La mansedumbre es mucho más fuerte que el orgullo. La mansedumbre de la que habla Santiago es una mansedumbre sabia, digámosla así, jugando con las palabras del mismo versículo, ¿no? Es así como la de nuestro Señor Jesucristo. No sé si ustedes recuerdan que solamente hay dos personajes en la Biblia que se les denomina que son mansos. ¿Quiénes son esos dos personajes? ¿Lo recuerdan? ¿Sí recuerdan o no? Juan el Bautista y No, Jesús. Juan el Bautista, ¿no? Jesús era uno de ellos y el otro, Moisés. Moisés. Esos son los únicos dos personajes en la Biblia que son catalogados como mansos y humildes de corazón, ¿no? Sin embargo, ninguno de ellos dejó de tomar la iniciativa para expresar la sabiduría, ¿no? Entonces, esta pregunta retórica realmente es una afirmación. ¿Quién es sabio y entendido de nosotros? Lo podemos decir como una afirmación. La persona sabia y entendida va a mostrarlo por su conducta con toda humildad, con toda humildad. Esa es la sabiduría que desciende de lo alto, lo vamos ahorita a ver en el verso 15, y Santiago está identificando esa sabiduría como la sabiduría que viene de Dios para el ser humano. Ajá. Ese pequeño versículo, podríamos decirlo, es como el centro del mensaje de Santiago, aunque unido con los otros 5 versículos, trata todo el tema central de Santiago, que es la sabiduría de Dios o la sabiduría que proviene de lo alto. Pero Santiago va a hacer un contraste entre la sabiduría de Dios que viene de lo alto y de los versos 14 al 16 con la sabiduría de abajo, la sabiduría de abajo. Vean el verso 14 y ahí nos vamos a ir un poquito. Pero si tenéis celos amargos y contenciones en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Santiago, como un buen predicador, comienza con lo negativo para luego dar una nota positiva. Incluso podría ser un buen modelo para compartir el evangelio. A veces la gente no entiende la dimensión de las buenas nuevas porque no ha entendido las malas nuevas. Hoy en día se predica un evangelio extremadamente positivo y lo es. No quiero decir que no lo sea, pero la gente no lo comprende hasta que no entiende las malas nuevas, porque la paga del pecado es muerte. Ajá. Porque la paga del pecado es muerte. No hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y muchos otros versículos que hablan de la severidad del pecado. Y realmente todo buen predicador es como Santiago, comienza hablando lo negativo para terminar dando una nota positiva. Santiago habla de esta sabiduría de abajo, porque es el contraste, sabiduría de abajo con la sabiduría de lo alto. Es una falsa sabiduría. Es una sabiduría, como dice el verso 15, que no proviene de lo alto. Y nuevamente, que no proviene de lo alto, ya lo entendemos, ¿no? Que no proviene de Dios. Esta sabiduría se genera en el corazón del ser humano. Y debemos recordar que para el judío, para las personas del Medio Oriente, el corazón no necesariamente era el asiento de las emociones. Para las personas del Medio Oriente, el asiento de las emociones eran las entrañas.
está hablando cuando en la Biblia se habla de corazón o cuando algunos escritos de Oriente o de Medio Oriente hablan de corazón, está hablando de el centro de la vida misma, el centro de la vida y del pensamiento. Sí, las emociones son algo importante, pero para el Medio Oriente el centro de las emociones eran las entrañas. El corazón lo veían en la escritura como el centro de la vida y ustedes pueden ver muchos pasajes del Antiguo Testamento que así lo presentan. Entonces, el versículo 14 señala tres orígenes de la sabiduría terrenal o de la sabiduría de abajo, la sabiduría mundana. Santiago incluso la mostraría como despreciable, y muestra tres orígenes. Vean el verso 14. Pero si tenéis celos amargos y rivalidades, ese es uno de los orígenes. La dos, jactancia, contención, bueno, no os jactéis, dice adelante, la jactancia es otro de los orígenes. Y la última parte dice, ni mintáis contra la verdad. La mentira contra la verdad es otro de los orígenes, ¿no? Es otro de los orígenes. Entonces, vamos a ver cada uno de esos orígenes. Primero habla de celos amargos. En la Biblia hay varios usos o varias percepciones de lo que son los celos. Los celos en la Biblia tienen un sentido positivo en algunos de los casos. Alguien que busque, por ejemplo, Salmo 69:9. Alguien que lea Salmo 69:9 y otro que busque Juan 2:17. Salmo 69:9 y otro Juan 2:17. Alguien que lo busque. ¿Quién dice yo? Salmo 69:9. Porque me consumió el celo de tu casa y los de nuestros, Ajá. de los que te vituperaban, cayeron sobre mí. Ok. Ahí el salmista estaba hablando de un celo bueno, ¿no? Celo bueno. Estaba diciendo como me molestan aquellas personas que no son fieles delante de ti, etcétera, ¿no? Es en un sentido positivo. También en la Biblia se utiliza el celo en un sentido indefinido. Alguien que busque Segundo de Reyes 19:31. Tengo Juan no 2:17, sé, pastor. sí, el que tenga Juan 2:17, por favor. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Ok, nuevamente lo está utilizando en un sentido positivo. Vamos a verlo en un sentido indefinido. Segundo de Reyes 19:31. Y otro que busque Proverbios 27:4. Dice, porque saldrá de Jerusalén un remanente, y del monte de Sión los que escaparen. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ok, ahí no se expresa en una inclinación, ¿no? Simple y sencillamente es una característica de la manera en que obra Dios, ¿no? Aunque si fuéramos extremistas diríamos es un celo bueno, porque es el celo del Señor, ¿no? Pero ahí no le da un calificativo de bueno y malo, sino simplemente la manera en que se manifiesta el Señor. Proverbios 27:4. Cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podría sostenerse delante de la envidia? Ajá. ¿Quién podría sostenerse delante de la envidia? Otra traducción dice delante del celo, etcétera, ¿no? O sea, no hay algo definido ahí. Entonces, en la Biblia se muestra en un sentido positivo, en un sentido indefinido, pero también se muestra en un sentido negativo, que es el que está empleando Santiago y el que se ve en algunos otros pasajes de la Biblia. Hechos 5:17. ¿Quién lo tiene? Entonces se levantó el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, que es la secta de los saduceos, y se llenaban de celos. Ajá. Se llenaban de celos, incluso es una expresión como de enojo, ¿no? Entonces, es el uso de los celos en un sentido negativo. Y Santiago en este sentido lo está usando aquí en este pasaje. En ese sentido lo está usando. Y para
como reafirmarlo todavía más, dice celos amargos. Celos amargos. Ajá. El concepto de amargura era muy conocido entre los judíos. Ustedes recuerdan, por ejemplo, en el tiempo del Éxodo, cuando la Pascua ellos comían hierbas amargas para recordar el sufrimiento que habían pasado allí en Egipto. Pueden recordar a lo mejor también en Éxodo cuando bebieron aguas amargas, ¿no? Las aguas de Mara, que significan aguas amargas. Entonces, el sentido de orgullo de la sabiduría humana siempre trae dentro de sí un dejo de amargura. Produce contiendas, desorden, prácticas perversas, ¿no? Entonces, Santiago no duda que hay celos en los corazones de algunas personas y algunos creyentes incluso, y entonces afirma literalmente los celos amargos y las contiendas. Los celos amargos y las contiendas es la manifestación de quienes tienen sabiduría que no proviene de Dios. No sé, piensen, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? Allí en los que están en un trabajo. Le dieron una promoción a alguno de sus compañeros y sienten un poquito de celos, y son celos amargos que en algunos casos producen contención. Ajá. Y ustedes pueden decir, no, pero hacen uso de su raciocinio y dicen, pero yo tengo más tiempo, tengo más capacidad, eso yo me lo merecía. Y están usando su supuesta sabiduría, pero esa sabiduría no desciende de lo alto, no es de Dios, es una sabiduría de abajo. Entonces, los celos producen contiendas y es un origen de de esa sabiduría o esa mente humana perversa, ¿no? Los celos amargos. ¿Qué más? El segundo origen que les mencioné es la jactancia. En la jactancia dice, no os jactéis, no os jactéis. Ese es el segundo origen de la sabiduría de abajo, la jactancia. En la sabiduría que proviene de Dios no hay jactancia, hay humildad, ya lo mencionamos. Toda jactancia queda fuera porque esa sabiduría no proviene de Dios, sino proviene del hombre. Ajá. O sea, dentro de la sabiduría de lo alto, la jactancia queda fuera. Pero en la sabiduría que es de abajo, que es humana, la jactancia es un elemento fundamental. Yo lo hice, yo lo logré, tomé una buena decisión. Por ejemplo, a nosotros los pastores, de repente llega la gente a consejería, quieren un consejo y algunos en la consejería ya hemos aprendido que no necesariamente tenemos que decirle a la gente lo que tiene que hacer, sino orientarlo. Porque si tú le dices lo que la gente tiene que hacer y falla, tú eres el culpable. Pero si tú les dices lo que tienen que hacer y funciona, qué bueno soy tomando decisiones. Ajá, nuevamente se expresa ahí la jactancia en la sabiduría que proviene, que es de abajo. Y en tercer lugar, la sabiduría de abajo también es mentir contra la verdad. Mentir contra la verdad. La verdad significa revelar, desocultar, si yo creo que sí existe esa palabra, desocultar. La verdad está libre de toda simulación, está libre de falsedad, está libre de engaño, libre de cosas ocultas. Santiago dice, no mintáis contra la verdad, no mintáis contra la verdad. Mentir contra la verdad, para empezar, es inútil. El apóstol Pablo, ustedes recuerdan que el Señor le dijo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. No sé si entienden esa frase. ¿Qué significa esa frase de dar coces contra el aguijón? ¿Es hacerse daño a uno mismo? Sí, pero literalmente, ¿qué significa eso? Dar coces. ¿Qué es una cos? Como una patada. Exactamente, es una patada. ¿Y un aguijón? Pues Era una punta. Era una punta. Entonces, hace tiempo un sobrinito, hoy ya tiene como 20 años el chamaco, pero tenía él como unos 4 años.
estaban de visita aquí en la casa y hay un escalón y se tropezó y empezó a patear el escalón. ¡Ay, cochino, escalón! Y se lastimó el chamaco, ¿no? Se lastimó el chamaco. Entonces, Pablo dice, o le dijo el Señor a Pablo, dura cosa te es dar cosas contra la legión. Y mentir contra la verdad es inútil. Es inútil. Santiago, que es realmente es un maestro, nos muestra que la verdad se demuestra no tanto por la enseñanza, por el hablar, por la enseñanza verbal, sino se demuestra por la conducta. Mentir contra la verdad es comportarse de una manera indigna de aquello que se está enseñando. Y hay personas que enseñan y actúan en contra de la verdad. Entonces no hay congruencia. En pocas palabras, no se puede mentir contra la verdad. No se puede mentir, pero hay quienes utilizan esa forma de actuar y esa es sabiduría de abajo. Pero, perdón, ¿alguien iba a preguntar algo? Ok, pero para que no quede ningún lugar a duda, vean cómo describe Santiago esa sabiduría. Nuevamente les leo el 14 y luego el 15. Pero si tienen celos amargos, los celos amargos son origen de esa mala sabiduría, y contención, celos amargos y contención, y los puse juntos porque los celos producen contención. No os jactéis, la jactancia, ni mintáis contra la verdad. Dice el verso 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, es decir, no es la que viene de Dios. Y vean cómo la cataloga Santiago. Dice la parte final del verso 15, sino terrenal, animal y diabólica. O sea, para que ya no quede ninguna clase de dudas, Santiago describe esta sabiduría con 3 palabras, terrenal, animal y diabólica. Y es imposible que no identifiquemos esta forma de sabiduría o incluso la descripción que hace Santiago de esta sabiduría que es de abajo. Es imposible que no nos demos cuenta en nuestra propia vida y en la vida de los demás. Esta sabiduría menciona primeramente es terrenal. Es terrenal. Es que existe sobre la tierra. No proviene de Dios, sino es a lo mejor por la experiencia humana, por el razonamiento humano. Y ahí les va un ejemplo interesante. Una de las búsquedas más grandes del ser humano es la búsqueda de la verdad. Díganme algunos medios que utiliza el ser humano para buscar la verdad. El internet. Puede ser. Google. ¿Cómo? Los libros. Ok. La arqueología. Puede ser. La astrología. Principalmente, si lo vemos ya desde una perspectiva científica, solamente hay 3 formas. 1, la ciencia en sí. O sea, los investigadores, los científicos buscan la verdad, buscan encontrar la verdad a través de sus estudios. Y algunos de ustedes decían libros y demás, correcto. Otra es la filosofía. Y realmente la filosofía llevó a las personas a un pensamiento ya más orientado de la búsqueda de la verdad. La filosofía incluso hay un cuestionamiento que se hace, ¿qué es la verdad? Ajá. Pero hay una tercera forma de encontrar la verdad. ¿Cuál es la tercera forma? Por los sentidos, ¿no? Los Por los sentidos tienen que ver sentidos. con la ciencia también. Pero hay una tercera forma que es la más adecuada. La revelación. La revelación de Dios. Revelación. Entonces, tenemos 3 maneras. 1, la ciencia. Otro, la filosofía. Y tercero, revelación. Y no descartamos ni la ciencia ni la filosofía, porque han hecho muy buena reflexión. El problema es dónde se origina. ¿Dónde se origina la filosofía y la ciencia? ¿Dónde se origina? Ajá, en el razonamiento humano. Tiene su origen en el hombre. ¿Dónde se origina la revelación? Dios. Nada más en eso, ahí es donde está toda la diferencia. Como creyentes tenemos que fundamentar
nuestro encuentro con la verdad por la revelación de Dios. Yo en lo particular no descarto ni la ciencia ni la filosofía, pero no puede ser mi punto de partida. Incluso ustedes pueden pensar, no sé, en la Edad Media, ¿qué se pensaba de la Tierra en relación con el Sol o con otros planetas? Que era el centro. Era el Que centro. la Tierra era el centro del El- universo. Sí. Ajá. ¿Qué es ¿Qué Dios? se pensaba de cómo se sostenía la Tierra en el universo? Que no era redonda y que se sostenía con un hilo o algo así. Bueno, no necesariamente con un hilo, decían que lo sostenían unas tortugas, que lo sostenía el Atlas. El Atlas es ese hombre que trae cargando un mundo, etcétera. Y esa era la ciencia de la Edad Media. Incluso, no sé, un ejemplo, yo cuando era niño, mi mamá le encantaba hacernos comida con soya. Y la soya, y allá en la época de los 70s, ¿no? La soya era la octava maravilla del mundo y cosas así. Y hoy por ahí dicen que la soya causa daño. O sea, ¿cómo estuvo? Algo pasó. Nos habían dicho por muchos años que beber mucho agua era muy saludable. Hoy por ahí hay alguna enfermedad para algunas personas que beben demasiada agua. No sé si lo sabían. Entonces, la ciencia, como tiene su origen en el ser humano, no es del todo confiable. No la descartamos, pero no es del todo confiable. La filosofía también se origina en la reflexión del ser humano. En cambio, la teología se origina en la revelación de Dios. Entonces, por eso, Santiago contrasta la sabiduría de lo alto con la sabiduría de abajo y dice, ese es terrenal. Ese es terrenal. Y si es terrenal, tiene limitaciones terrenales. Esta es la sabiduría que está sobre la tierra y no tiene la capacidad de volar más allá de la tierra. No da cuenta de Dios. No reconoce un origen en Dios. Es decir, no tiene alcances demasiado profundos. Por eso Santiago dice, es terrenal. La segunda dice, es animal. Y la palabra griega que se utilizó para traducir animal es psíquicos. Psíquicos, por ahí les suena un poquito, ¿no? Psique, tiene que ver con la psique, ¿no? Con la psique. Tiene que ver, bueno, también era relacionado con el alma, la mente, el alma, ¿no? Ajá. Y se utilizaba para traducir psique como ánima. Como ánima, el ánima de una persona es el alma, ¿no? Y entonces de ahí, algunos traductores le pusieron, sabiduría animal, ¿no? Animal. Pero no necesariamente es que proviene de los animales o que está, extremadamente menospreciando esta capacidad, no. A lo mejor una mejor traducción podría ser, es una sabiduría humana. Sí. Sabiduría humana, porque también psique puede ser traducido como naturaleza, ánima, que es lo que da vida, etcétera. Entonces, una traducción también podría ser humana, humana. Esta palabra psíquicos, que se tradujo como animal, realmente habla de la sensibilidad de una persona, pero esa sensibilidad de la persona está sujeta a la persona, a sus pasiones, a sus apetitos. Incluso también se podría traducir como sabiduría sensual, ¿no? Sensual. Ninguno de los sentidos parece realmente entender totalmente lo que quiere decir el texto, ¿no? Pero animal es difícil de comprenderlo. No es que sea la sabiduría de los animales, ¿no? No, sino habla de una sabiduría humana. Va en relación con terrenal. Es terrenal porque es de este mundo, es animal, que realmente podría ser mejor traducido como humana, y la tercera, que ya es la descripción más fuerte, diabólica, ¿no? Diabólica. La palabra diabólica, bueno, ustedes entienden el sentido, es realmente, tiene su origen en Satanás, y Satanás no se caracteriza
ni por decir la verdad. A Satanás se le llama el padre de mentira, se le llama el acusador de los hermanos, etcétera. Entonces está hablando que esa sabiduría terrenal, que en un momento más vamos a ver lo que produce, aunque ya lo vimos con anterioridad, celos amargos, contención, jactancia, mentira, viene influida o tiene la influencia del diablo, de Satanás, del demonio, ¿no? Entonces, si ustedes observan realmente esa sabiduría, no es la sabiduría adecuada o correcta para conducir nuestra vida y conducir nuestra vida de acuerdo a los planes de nuestro Dios. Dice verso 16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Toda obra perversa. La palabra que se tradujo como perversa es la palabra faulos, que significa liviano, ordinario, sin importancia en el sentido de ético, ¿no? Es decir, algo malo, algo malvado, algo dañino. También se puede traducir como opuesto a lo bueno. Entonces, esa sabiduría que es terrenal, humana, es una mejor traducción que animal, y diabólica o demoníaca, también se muestra por sus obras. ¿Cuáles son las obras de esta sabiduría terrenal, humana y demoníaca? Celos amargos, contiendas, jactancia, mentira. Y en este verso 16 dice que produce perturbación y toda obra perversa. Produce desorden y toda práctica perversa. ¿Se dan ustedes cuenta? Santiago nos está mostrando el mismo principio de que la sabiduría terrenal, la sabiduría de abajo, también se muestra a través de las obras. Produce celos, contiendas, jactancia, mentira, perturbación, obras perversas, etcétera, ¿no? Ese es el resultado de la sabiduría de abajo. Pero hace el contraste, les decía que como pastor primero presenta lo negativo para entonces llegar a lo positivo. En el verso 17 empieza a hablar de la sabiduría de lo alto. Dice el 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Ajá. Santiago ahora está listo para describir la sabiduría de lo alto, aquella que realmente proviene de Dios. Y de lo alto es, hablando de la idea que tenemos que Dios está en las alturas, pero también pensar como de un lugar elevado, pero principalmente las cosas que provienen de Dios. La sabiduría que viene de arriba, ya ha hecho algunas pequeñas menciones Santiago, y en sí misma esa sabiduría reúne las características de una verdadera práctica religiosa, es decir, aquella que agrada a Dios, que hace bien a los hombres a su alrededor. Y si ustedes se dan cuenta, la sabiduría terrenal la describió así gráficamente con tres cosas. Ajá. Celos y contiendas, que esa es una. La otra es jactancia y la otra mentira. Pero para hablar de la sabiduría que viene de lo alto, la describe con 7 adjetivos. Es pura, pacífica, tolerante, complaciente, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial y no hipócrita. ¿Se dan cuenta? Santiago quiere hacer más énfasis en las cosas buenas, en lo bueno de la sabiduría que viene de lo alto, y entonces habla más del doble de las características que la sabiduría que no es de lo alto. Entonces, dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Primeramente pura. Y la palabra que se utilizó en griego para traducir como pura es la palabra hagnos. Hagnos, así como suena,
Y era una palabra que se utilizaba para resaltar la reverencia, principalmente hacia Dios, para resaltar la santidad, para resaltar incluso la virginidad, la castidad, una limpieza intachable, inmaculada, y es la pureza que está asociada realmente con la santidad. Entonces, en primer lugar, es una sabiduría pura o santa porque proviene de Dios. Porque proviene de Dios. Entonces es pura. Luego dice que también esa sabiduría es pura y después pacífica. Y realmente la paz pacífica como una consecuencia de la primera característica pura. La sabiduría que es pura tiene como resultado otras características y Santiago hace una lista de ellas. Pacífica, pacífica. La palabra pacífico, pues ustedes entienden literalmente, está relacionado con la paz, proviene de la paz, trae paz, vive en paz, promueve o produce la paz o trabaja para la paz, ¿no? Ajá. Vemos una palabra muy común para los hebreos, es la palabra shalom, que no solamente era un saludo, sí era la manera en que se saludaban, pero no solamente era un saludo, era incluso como una bendición, un deseo de plenitud, la palabra con plenitud. Tiene que ver con alguien que está completo, íntegro, alguien que está bien, alguien que está bien, alguien que está próspero, y eso produce tranquilidad en su vida, etcétera. Entonces, la sabiduría que viene de Dios es así, es pacífica, es tranquila, es tranquila. Por eso, el apóstol Pablo en Filipenses 4, y también cuando el Señor Jesucristo hablaba de la paz, el apóstol Pablo en Filipenses dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, inunde vuestras mentes y vuestro corazón. Entonces, es un resultado de la sabiduría que viene de Dios, la sabiduría pura, la paz en la vida de la persona. Hay un tercer adjetivo que Santiago califica esta paz, dice la palabra siguiente, es primero pura, luego pacífica, amable, amable. Es decir, es bondadosa, es gentil, es atenta, es amigable, etcétera. Después de amable, viene benigna, benigna. Literalmente la palabra que se tradujo como benigna es epices, que también se traduce como complaciente. Complaciente significa que una persona es fácil de persuadir, no es obstinada, no es arrogante, y eso es lo que se relaciona con la traducción ahí de Reina Valera, benigna, benigna, que es, tiene una buena disposición para hacerlas generosa, benigna. Enseguida utiliza la frase llena de misericordia, llena de misericordia. Ajá, bueno, ahí realmente son dos juntos, llena de misericordia y de buenos frutos. Y esta es una característica que realmente es característica de la persona que está deseosa de perdonar. La palabra que se traduce aquí como misericordia, también puede significar pasar por alto una ofensa, pasar por alto los errores de alguien más. Esa es la misericordia, ya sea errores pequeños o grandes, que es deseosa o está deseosa de dar perdón a quien se equivoca, que desea llevar a cabo con los otros todo acto de amabilidad, y eso trae como consecuencia o incluso toda muestra del carácter cristiano se ve en los frutos que produce, llena de misericordia y de buenos frutos. Ustedes recuerdan que el Señor Jesucristo decía, por sus frutos les conoceréis.
La sabiduría, leímos este pasaje hace un momento, la sabiduría es justificada por sus hechos, por sus hechos. El árbol, decía Jesús, el árbol es conocido por su fruto. Entonces la misericordia, como consecuencia, va a traer buenos frutos. Entonces, llena de misericordia y de buenos frutos, también sin incertidumbre, la palabra griega para incertidumbre, o que se tradujo como incertidumbre, es adiácritos, que podría también traducirse como imparcial, que no tiene parcialidades, no hay variación, que no hace distinción entre las personas, a cada uno le da lo que es debido, que no se mueve por interés propio, etcétera, ¿no? Entonces es imparcial, sin incertidumbre. Y la última característica, sin hipocresía. Sin hipocresía, anhipócritos, ¿no? Recuerdan que hablábamos, no sé si los mencioné a ustedes, de los hipócritas, que eran los actores del teatro griego. Eran aquellos que usaban varias caras, que fingían. Ajá. Entonces, sin hipocresía o anhipócritos, que no son hipócritas, son personas sinceras, que no fingen, que no pretenden lo que no son, que actúan siempre bajo su propia manera de ser. No son dos caras, que buscan nada más y nada menos que darle la gloria a Dios, sin otros medios que los que Dios mismo le ha provisto para lograrla. Entonces, ustedes observan que la sabiduría que viene de lo alto la describe con muchas características. Otra vez, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Qué dice la siguiente parte del verso 13? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Que lo demuestre. ¿Qué dice? Fuerte. Prenda su micrófono y digan. Que lo demuestre. Muestre por demuestre. Exactamente. ¿Quién es el sabio? El que lo demuestra por su buena conducta. Ajá. Entonces, ustedes observan que incluso la sabiduría terrenal, animal y diabólica, también su conducta lo revela. La conducta de aquel que vive bajo la sabiduría que viene de Dios, bajo la sabiduría verdadera, también por su conducta lo revela. Y aquí viene la primera confrontación. Cada uno hágase la siguiente pregunta. ¿Qué está revelando mi conducta? En el capítulo 3, en los primeros versículos, el cuestionamiento podría ser, ¿qué es lo que revela de mí la manera en que hablo o me dirijo a los demás? En esta segunda parte del capítulo 3, la pregunta sería, ¿qué es lo que está revelando mi conducta? La forma en que estoy viviendo mi vida, ¿qué está revelando? ¿Que estoy viviendo bajo la sabiduría de Dios que viene de lo alto? ¿O estoy viviendo bajo la sabiduría terrenal, mi propia inteligencia? Me gusta mucho un proverbio que es Proverbios 3:6. Bueno, el 5, perdón. El 5, Proverbios 3, el 5 y el 6, pero el 5 principalmente tiene relación con esto. No sé si alguien lo sabe de memoria. Lupita, que lo sabe de memoria, ¿no? Proverbios 3:5. Fíate de Jehová. Y no te apoyes en tu propia corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Ajá. Según lo que estamos viendo de Santiago, diría, confía en la sabiduría de Dios, está atento a la sabiduría de Dios y no a tu sabiduría humana, terrenal y diabólica. La sabiduría humana, la que viene del ser humano, está influenciada por el mismo Satanás. Ahí va un ejemplo. Vamos a pensar en los grandes consorcios farmacéuticos. Los grandes consorcios farmacéuticos. Ahí está uno de Canafarma, a ver si no pisamos callos por ahí. Los grandes consorcios farmacéuticos tienen herramientas, tienen investigaciones para trabajar por la vida. Los médicos hacen un famoso juramento, ¿no? El juramento de Hipócrates.
Y ese famoso juramento tiene que ver con comprometerse a luchar por la vida. Tú vas con una enfermedad a una clínica particular. Si no les dejas firmado un voucher abierto de tu tarjeta de crédito, no te atienden. Ajá. Entonces, esa sabiduría que tiene cosas buenas está influida por el mismo Satanás y se muestra en conductas que no son acordes a la sabiduría de lo alto. Ajá. Entonces, lo podemos ver en muchos aspectos de la vida. No menospreciamos el razonamiento humano, pero en ninguna manera se compara con la sabiduría que viene de parte de Dios. Y vean lo que dice el último versículo del capítulo 3, el verso 18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Así como la sabiduría de abajo trae frutos, pero frutos de desorden, de prácticas perversas, la sabiduría de arriba produce su fruto, que es la paz. Es recogida por aquellos que hacen la paz, aquellos que son pacificadores. Y hacer la paz es lo que Cristo hizo. Jesucristo es el autor y consumador de la sabiduría de lo alto. Y Él la sembró en paz para aquellos que hacen la paz. Y hacer la paz significa producirla, construirla, moldearla, crearla en medio del mundo, prepararla, etcétera. Eso es lo que significa hacer la paz. No simplemente yo estar en paz con los demás, o no simplemente yo no buscar pleitos o contiendas, sino hacer la paz. El Señor Jesús decía, bienaventurados los pacificadores. O sea, es algo que se hace. Hay un antiguo proverbio latino que decía, si quieres la paz, prepárate para la guerra. No sé si alguna vez habían oído esa frase. Decían los antiguos latinos, romanos, decían, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Y si analizamos con lo que dice la Biblia, le ponemos tache a eso. Eso está totalmente equivocado. La paz no se asegura preparándose para la guerra. La palabra de Dios dice que hay que hacer la paz. El Señor Jesús decía, bienaventurados los pacificadores. Entonces, tenemos que enfocarnos en hacer la paz, no combatir la guerra, sino practicar, construir, edificar la paz. La paz no se asegura preparándose para la guerra. La paz se asegura, voy a decir un pleonasmo, asegurando nuestro corazón en donde pueden verdaderamente asegurarse, en Cristo, el autor y consumador de la paz. Toda paz que no esté fundada en Cristo es algo vano, es algo vacío, ya que Cristo es el consumador de la paz. Entonces, el conducirnos bajo la sabiduría que viene de lo alto tiene su fruto. ¿Cuál es su fruto? Producir la paz o vivir en paz. La sabiduría que es de abajo, animal, terrenal y diabólica, produce perturbación y toda obra perversa. A final de cuentas, la clase de sabiduría en la cual nosotros nos conduzcamos se va a revelar por la manera en que vivimos, por nuestra conducta. Preguntas, comentarios de esta porción. Pastor, adelante. Así como se menciona que el Señor Jesús es el resplandor de la gloria de Dios, también se menciona que Jesucristo es la sabiduría de Dios, ¿verdad? Correcto. Correcto. Así es, por eso les mencionaba que Jesús es la máxima expresión de la sabiduría que viene de lo alto. Muy bien, hermano, claro que sí. Gracias, hermano Víctor. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Mimi. Yo también.
Pastor, no sería lo que dices que sería terrenal, lo animal no sería sin entendimiento también. Que Pudiera ser, decir que los pudiera ser, animales no entienden. sí, pero nuevamente, no es del todo correcto la traducción animal, no es del todo correcto. No. La traducción, la palabra que se utilizó es psíquicos, que tiene que ver con la psique, la mente. La mente. Entonces, sí, también el alma. El alma, ánima. El alma le llaman también ánima, por eso alguno tradujo animal. Pero realmente habla de la sabiduría humana. La sabiduría humana, es decir, la sabiduría que se origina en el hombre. Si ustedes leen en el Antiguo Testamento, dice allí en Génesis 6, en el corazón del hombre estaba de continuo el hacer ¿qué? Lo malo. El mal. Entonces, la inclinación natural del ser humano es hacer el mal. Entonces, la sabiduría que proviene del razonamiento humano, otra vez, no quiero decir que esté mal, sino que va a producir algo mal. Las investigaciones que hacen las farmacéuticas, el estudio que hacen los médicos, no está mal, está bien, pero vean el resultado. El resultado. Hay algunos médicos que trabajan no para sanar vidas, sino para ganar dinero. No sé si me explico. Consta. Ajá. Y ahí va otro ejemplo. En la misma religión hay gente que busca alguna posición por dinero, no realmente por servir. Entonces, ahí se ve reflejada la sabiduría que es de abajo. Animal, les digo, una mejor traducción podría ser sabiduría humana. Y sabiduría humana es contra la sabiduría de Dios. Más o menos por ahí va Mimi. ¿Quién más había levantado la mano? Lupita y después el hermano Juan. Que también es importante hacer notar aquí que, o sea, Santiago cuando diferencia la sabiduría, está diferenciándola en cuanto a su origen, ¿no? El origen de esta sabiduría, ya que hay una terrenal y una celestial. Sí. La que es de alguna manera terrenal, pues el sistema demoníaco de Satanás es quien lo rige, más que nada la fuente, ¿no? Mientras que la fuente es de Dios. Porque muchas veces cuando leemos el versículo nos espanta leer que dice la sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica, y pensamos que por ser cristianos, pues no nos debe de importar, porque dice diabólica, yo ya soy hijo de Dios y el diablo no tiene nada que ver conmigo. Pero realmente cuando entendemos que está hablando del origen, que de alguna manera nosotros como cristianos nacidos de nuevo, pues estamos capacitados para practicar y para oír la voz de Dios, pero sin embargo, esa sabiduría que el origen es, o la fuente es el sistema de Satanás, que es el que estamos viviendo en el mundo, pues somos influenciados por esas cosas, ¿no? Y por eso en tantas iglesias pues se habla de tantas barbaridades y tantas teologías vanas, porque no están agarrando esa fuente de sabiduría de Dios, sino de sus propios intereses, que te hablan de la teología de la prosperidad, etcétera, ¿no? Entonces, sí. Eso era lo que quería compartir. Ok, sí, tiene toda la razón, Lupita. La sabiduría que no viene de Dios, incluso se ha metido en las iglesias, o bueno, está metida porque, como decía Lupita, nosotros, si ustedes leen el capítulo 7 de Romanos, nosotros todavía tenemos la influencia, estamos en esa lucha y en esa batalla. En cuanto nosotros tomemos la decisión de andar en el Espíritu, entonces vamos a vencer las obras de la carne, no vamos a satisfacer los deseos de la carne y cada vez vamos a ser guiados por esa sabiduría que viene de lo alto. Pero hay algunas maneras que tenemos que trabajar. Primero, conocer la sabiduría que viene de lo alto. ¿Dónde? Aquí en la Escritura. Bien. Ajá. Adelante, hermano Juan. Sí, yo veo aquí en esta sabiduría prácticamente reflejado, digamos, el carácter de Dios. Dios siendo rey y teniendo toda la facultad para castigar a sus enemigos y a aquellos que lo ofenden, él más sin embargo perdona y da misericordia. Y nosotros vemos que los hombres, pues que se guían con esta sabiduría terrenal, que ponen los ojos en las cosas del mundo,
en las pasiones y obviamente instigados por racionamientos no buenos, que son perversos, podemos encontrar personas que buscan los errores de otros para censurarlos, exhibirlos y si pueden castigarlos. Y obviamente no llenos de perdón, ¿verdad? Entonces yo veo aquí la diferencia. El que alcanza a obtener la visión de la sabiduría del alto es porque aquel ha entendido que debe comportarse como la parábola del hijo pródigo, cuando el padre sale corriendo a su hijo, lo abraza, lo besa, lo llena de acarrucos y le dice cuánto lo ama sin esperar a que el otro ahora sí que diga palabras de Claro. arrepentimiento. Es su amor en el interior que lo lleva a hacer eso. Sí. Y entonces, pues la que no es correcta es la que, pues como los fariseos, ¿no? Sí. Vamos a darle cruz, crucifíquenlo, porque se lo merece. Ajá. Y ahorita que mencioné ese ejemplo, vamos a traducirlo a nuestra actualidad. Actualidad, un hijo le falló y demás, y viene arrepentido, y arrepentido a lo mejor porque ya le fue bien mal. ¿Qué le van a decir la gente a su alrededor? Dale una lección. Esa es la sabiduría humana. Ajá, hay personas que buscan a lo mejor nada más desahogarse, consejo en algún amigo. La esposa, el esposo le puso el cuerno y la sabiduría humana le dice, hazle tú lo mismo. Te tienes que vengar. Ajá. Entonces contrasta totalmente con la sabiduría que viene de parte de Dios. No sé si me explico. ¿Alguien más? Sí, hermana Rosita. Pastor, dos preguntas. ¿Es lo mismo decir, por ejemplo, si alguien tiene celos, decir que es lo mismo que tener envidia a esa persona? Es parecido, muy, muy parecido. Y también otra de que, ¿qué quiere decir? Que nada podemos por la verdad, nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Ok, ¿de dónde sacó esa frase? Pues yo creo que de la Si fuera una Lo frase oído bíblica, mucho eso de nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. si fuera una frase bíblica, yo le diría, nada podremos contra la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús. Ajá. Por allí iría la cosa. Si fuera una frase totalmente bíblica, aunque sí está el sentido, la esencia de ese mensaje, por supuesto que está, ¿no? Allí Pablo le escribe a Timoteo y dice, de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, estos resisten a la verdad. Y por ahí va el sentido de lo que usted dice. Y habla de aquellos perversos de este mundo, falsos maestros, resisten a la verdad. Le estaba diciendo Pablo a Timoteo, no te resisten a ti. ¿Están resistiendo qué? A la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Jesús. Cuando ustedes por ahí en sus pláticas están comiendo pastor, no tacos al pastor, sino pastor, no están atentando contra el pastor, están atentando contra la verdad. Es contra Jesús. Y eso para nosotros los pastores ya nos deja un poco tranquilos, porque pues, con nosotros no es la bronca, sí hablarán mal de nosotros y lo que quieran, pero la Biblia dice, están atentando contra la verdad. Por eso, no se puede contra la verdad, y la verdad es Jesucristo, ¿no? La verdad es Jesucristo. Yo soy la verdad y la vida. Así es, correcto. Entonces nadie tiene la verdad, solamente Cristo. Sí, aunque Jesucristo mismo decía, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y está hablando no de una circunstancia, no está hablando de un conocimiento intelectual. Conocer la verdad es conocer a Jesús. La verdad es una persona, no necesariamente un conocimiento o una circunstancia. La verdad es una persona y se llama Jesús. Y cuando Jesús viene a nuestra vida, la verdad nos libera. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sí, Lulú, adelante. Hermano pastor, Mi hermano. A ver, se puede me dar la palabra. Sí, un momentito, Miguel, y le damos a Lulú y luego. Sí, hermano. Mi hermano, usted dice que cuando se come pastor, ¿verdad? Cuando se habla mal del pastor, pero
es cuando se habla mal de cualquier hermano Claro que sí. o cuando se está culpando a un hermano de algo que no ha hecho. Correcto. ¿Sí? Porque muchas veces gana lo humano, Sí. ¿sí? A la persona le gana lo humano y entonces emplea la mentira, ¿verdad? Sí. Para hacer quedar mal a la otra persona. Sí. Pero incluso Entonces, algo importante, Lulu. Se habla mentira para hacer quedar mal a las personas, pero a veces también se utiliza la verdad para dañar a las personas. Sí. ¿Sabe cómo se llama eso cuando se utiliza la verdad o la mentira para dañar a las personas? ¿Alguien sabe cómo se llama eso? Calumnia. Calumnia o chisme. Chisme. El chisme no solamente son mentiras sobre otras personas, a veces también son verdades, pero con la intención de dañar. De dañar. Exactamente. Gracias, Lulu. Sí, correcto. Adelante, pastor. Sí, hermano, mira, para mí es importante enfatizar que cuando hablamos de la sabiduría de Dios, de lo que nos está hablando la Escritura es de algo muy amplio. Sí. Y aunque realmente estamos tratando de centrarnos en el pasaje de Santiago, pero hablamos de sabiduría cuando Dios disciplina. Ok. Hablamos de sabiduría cuando Dios castiga. Correcto. Hablamos de sabiduría cuando Dios perdona. Hablamos de sabiduría cuando Dios nos confronta con el pecado. Hablamos de sabiduría cuando Dios nos lleva al arrepentimiento. Entonces, a veces, pensando en lo que mencionaste de los pastores, ¿no? A veces los pastores tenemos que tomar decisiones Sí. que tienen que ver precisamente con el corazón de Dios. No es que busquemos nosotros quedar bien con las personas, ni con la gente, ni con nosotros mismos. Tratamos de buscar que la persona que está actuando de manera incorrecta se encuentre bien con el Señor, porque eso sería sabiduría de lo alto. Correcto. Sabiduría de la tierra sería, pues ahora va la mía, como me la hiciste, me la pagas. Y como yo soy el pastor y tengo la autoridad, pues ahora te aguantas. Pero sí es importante que enfaticemos eso, porque a veces es muy a la ligera hablar o decir o comentar sin entender que la sabiduría de Dios es pero muy amplia. Correcto. Y tenemos que estar conscientes de que la palabra de Dios, desde el principio hasta el final, nos enseña muchas características de esta sabiduría. Correcto. Sí, así es, Miguel. Gracias. Gracias, efectivamente. Y como decía el pastor, estamos enfocándonos en lo que está expresando aquí Santiago. ¿Algún otro comentario más? Si no, le entramos rápidamente para avanzarle un poquito allí en el capítulo 4. Nuevamente, otra pregunta. Recuerdan que a Santiago le encanta enseñar a través de las preguntas. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Santiago, en los versos anteriores, estableció el fundamento de la fe cristiana como la sabiduría que viene de lo alto. Y nuevamente, incluso esa sabiduría que viene de lo alto nos llevó a estrechar una relación con Dios, etc. Y Santiago continúa con una nueva serie de advertencias para sus oyentes. Habla, por ejemplo, de los peligros de tener doble ánimo, que ya lo mencionó en el verso 8. Habla del fariseísmo en el verso 22 del capítulo 1, de la fe que no tiene obras, pero ahora va a empezar a hablar de otras advertencias. Por ejemplo, va a hablar aquí de las pasiones, perdón. Bueno, va a hablar de las pasiones, que engañosas, va a decir, tengan cuidado con las pasiones que a veces dominan nuestras vidas, tengan cuidado con la vanagloria de la vida, con las riquezas mal habidas, con el oprimir al pobre, tengan cuidado con el desánimo y el desaliento, etcétera, ¿no? Entonces, en esta parte que vimos es la parte central del mensaje de Santiago, que es incluso el fundamento de la fe cristiana, la sabiduría que proviene de lo alto, la sabiduría que viene de Dios.
Y entonces nuevamente comienza a partir del capítulo 4, una segunda serie de advertencias previniendo a los oyentes en relación en este capítulo con las pasiones. Santiago ya ha dicho que aquellas pasiones que no se dominan nos van a engañar, nos van a hacer pecar. Usted lo recuerda, capítulo 1, verso 14. Ahí lo mencionamos, y el verso 15. Cuando un deseo está fuera de nuestro control o no lo podemos controlar, se une con nuestra voluntad, nuestra decisión o la intención de cometer aquel deseo incontrolado, decía Santiago, concibe o da a luz al pecado. Esa concepción, una vez realizada, da a luz el pecado. Así como la mujer quedó embarazada, dará a luz, a no ser que algún acto de fuerza mayor le impida dar a luz, así también el pecado. Una vez que el deseo incontrolado se ha unido a mi voluntad de cometer el acto, concibe, y el resultado es el pecado. Entonces, Santiago aplica ahora esta enseñanza a las guerras, a los pleitos entre los hermanos de la iglesia, entre los cristianos. Estas guerras y pleitos que no debieran de existir, solamente se explican como resultado de nuestras pasiones desordenadas, de nuestras pasiones descontroladas. ¿De dónde viene la guerra y de dónde vienen los pleitos entre nosotros? Y Santiago lo contesta también, o sea, es una pregunta retórica, pero él lo contesta también con una nueva pregunta. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? En vuestros miembros surgen de las mismas pasiones que hay en el interior de la persona. El Señor Jesucristo decía, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las inmoralidades sexuales, los robos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan el hombre. Los verdaderos orígenes de esa guerra, pues no son tan fáciles de precisar. Sin embargo, Santiago pone el dedo allí en la llaga. ¿De dónde vienen esas guerras y los pleitos que combaten en nuestro interior, que disputan en nuestro interior? O sea, Santiago está diciendo, no vienen del exterior, no vienen de afuera, no vienen de las circunstancias externas, provienen de adentro. Y si ustedes se recuerdan, ya lo manejó. El problema con la lengua, dice, no es un problema realmente de la lengua, es un problema del interior. En el caso de los pleitos, las guerras que habla el verso 1, no vienen de circunstancias externas, vienen de adentro, de las circunstancias internas de cada persona. Usted no puede pelear con alguien que no quiere pelear. Una guerra no puede existir si no hay dos para pleitear. Una guerra larga, una guerra corta, no puede existir si no hay una persona para pelear. Las guerras y los pleitos realmente derivan, dice Santiago, de nuestras pasiones, de nuestros deseos de placer. Usted recuerda el 10º mandamiento, no codiciarás. La codicia en sus formas múltiples es una enemiga de los corazones sencillos o de los corazones nobles. Las pasiones nos afectan tanto y de tal manera que es imposible desarraigarlas de nosotros. Entonces, Santiago nos da la idea que necesitamos estar alertas, en guardia contra las pasiones. Esa es una recomendación muy difícil desde los mandamientos de Moisés, las enseñanzas de Jesús y ahora esta carta de Santiago. Realmente el pecado invisible es el más difícil de trabajar. El más difícil de trabajar. Las pasiones que no quedan a la vista son las más difíciles porque se sostienen en un deseo interior invisible. Las pasiones viven realmente en lo interno, ahí se gestan, ahí crecen, ahí se consuman en el interior de la persona. Es cierto que la codicia, como otras pasiones, realmente son la madre de muchos otros pecados visibles, pero ella misma en sí está oculta allí en el corazón de cada hombre, porque ahí se va anidando. Podríamos llamarlo así, la codicia es el pecado invisible, aunque a final de cuentas, Santiago nos diría, se va a ver.
se va a demostrar. Jesús diría, por sus frutos les van a conocer. Entonces, tanto Santiago como Moisés, como Jesús, como los apóstoles, describen la fuente de las acciones y ponen el énfasis final sobre la motivación. Ustedes recuerden lo que Jesús decía, ¿oíste que fue dicho? No cometerás adulterio. Pero yo les digo que aquel que mira una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. Los judíos y los fariseos pensaban en pecado hasta la consumación. Por eso ellos cuidaban mucho las formas, ¿no? Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Entonces Jesús la pone más difícil, pero yo les digo, aquel que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. Y algunos judíos, fariseos pensaban, no, yo no he adulterado. Pero se olvidaban del 10º mandamiento. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su asno, ni su bestia, etc. Entonces, tanto Jesús, Moisés, Santiago, los apóstoles, dicen que la fuente de las acciones realmente es la motivación. La motivación. Entonces, nosotros como creyentes necesitamos estar en guardia contra ellas. Por eso tenemos que trabajar en nuestro interior, en el ser, no solamente en el hacer. Verso 2 y 3 dice, codiciáis y no tenéis, matáis y habéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, Las pasiones engañosas nos hacen desviar la mirada de Dios y ponerla en las cosas que no son verdaderamente importantes, como las riquezas. Santiago utiliza aquí una serie de frases entrecortadas para poder ir llevando el hilo de su predicación. Codician, pero no tienen. La primera declaración aquí se centra en la codicia. La codicia es la frustración de quien o quienes no tienen la sabiduría de lo alto. Matan y arden de envidia, pero no pueden obtener. La segunda declaración es aún más fuerte. Matan. Es el verbo usado para el 9º mandamiento. No cometerás adulterio, no matarás. Jesús dijo, yo les digo que todo aquel que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. El apóstol Juan también recuerda que todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Entonces, la conclusión de esa partecita es que lo que mata no es un arma. Lo que mata es la codicia, la envidia. Después dice, combatís y hacéis guerra. La tercera declaración ya completa el sentido de las dos condiciones anteriores. Combatís y hacéis guerra, pero no tienen. Cuando la envidia no ha logrado obtener los resultados que busca, entonces comienzan los homicidios y comienzan las guerras. Y luego dice, no tienen porque no piden. No tienen porque no piden. No sé si recuerdan al Señor Jesús, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Piden y no reciben, dice Santiago, porque piden mal para gastarlo en vuestros deleites y placeres, en vuestros placeres. Y eso nos recuerda lo que le digo al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo decía, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. La implicación aquí es muy clara. Realmente el que otorga nuestros pedidos, el que atiende a nuestras peticiones, es Dios. Lo vamos a encontrar solamente buscando a Dios. Hay unos que no reciben porque no piden, pero hay otros que piden, pero tampoco reciben porque piden mal, porque piden para sí. Lo hacen de una mala manera. Santiago dice, piden para gastarlo en vuestros placeres. Y la palabra placeres es la misma que en el capítulo 4, verso 1 se tradujo como pasiones. Edonai. Es eso lo que a las personas les impide caminar recta y correctamente delante de Dios. La palabra gastar tiene la implicación de desperdiciar, derrochar, consumir. Y la Biblia nos enseña claramente que Dios no nos da para nuestros derroches, para nuestros desperdicios. Dios nos da para usarlo sabiamente y para usarlo con propósito. Y bueno, vamos a pararle aquí. La semana siguiente seguimos con el verso 4, que también habla un tema bastante fuerte, el adulterio espiritual.
Tengan cuidado con el adulterio espiritual. Pero algún comentario final, alguna pregunta final. ¿Algún comentario, preguntas, dudas? Bueno, yo cierro con lo siguiente. Si ustedes se consideran sabios, inteligentes, prudentes, buenos cristianos, maduros, y si yo fuera Santiago, ¿qué les diría? Demuéstrenlo. Demuéstramelo. Demuéstrenlo, ¿no? O sea, Santiago no se queda nada más con las palabras bonitas. Ya lo trabajó en la primera parte del capítulo 3 sobre la lengua. Ya lo trabajó con eso. Y ahora trabaja en algo más profundo. Si usted es sabio, usted es buen creyente, usted es lo que sea, Santiago le diría, demuéstramelo. A mí no me lo platiques, diría Santiago. A mí demuéstralo. Y sabe que esto es muy importante, porque alrededor de nosotros hay mucha gente que ya está cansado de tantas cosas que le decimos. Ellos los quieren ver. Usted y yo muchas veces somos la Biblia que muchos, es la única manera o el único acercamiento que ellos van a tener a la Biblia. El apóstol Pablo decía, imítenme a mí, así como yo soy imitador de Jesucristo. No sé si recuerdan algunos de ustedes un himno muy antiguo que decía, que en mí puedan ver a Jesús. Y esa es la esencia del mensaje del Señor como del mensaje de Santiago aquí. ¿Alguno de ustedes es sabio? A ver, demuéstremelo, diría Santiago. Pues hermanos, es un gusto que sigamos disfrutando de esta carta, sigamos siendo confrontados porque nos confronta mucho, pero quiera Dios que de verdad tomemos la enseñanza de Santiago para conducirnos conforme al deseo y al plan de Dios. Gracias. ¿Sí? ¿Algún comentario final? Pastor, ¿algún comentario final? ¿No? Mucho para pensar. Ok. Mucho para meditar. Perfecto. Y mucho para cuestionarnos personalmente. Ok. Bueno, pues, hermano Juan, ¿nos despide en oración? Claro que sí. Padre eterno, bendito y alabado seas. Gracias, Señor, porque nos has permitido escuchar esta clase, pero te pedimos, Señor, así como dice en la carta, que no seamos tan solamente oidores, sino que seamos hacedores. Que lo que escuchemos en nuestra cabeza, en nuestra mente, pueda bajar al corazón, Señor, y podamos ponerlo en práctica. Que sean menos nuestras palabras y más nuestros actos, y que aprendamos a transmitir que la vida de Jesucristo está en nosotros por el amor que les tenemos a los demás, Señor. Y te pido que bendigas esta clase, Señor. Gracias por el pastor que nos da la oportunidad de aprender a través de su disposición, por todos los hermanos que se reúnen y se juntan a escuchar la clase, Padre. Bendice esta clase, Señor, y que sean de edificación para el cuerpo de Cristo, para poder servir en tu obra, Señor. En nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. 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 Pues les mando un fuerte abrazo, hermanos, que descansen. Gracias, gracias. Nos vemos la siguiente semana. Ya nos faltan 2 capítulos nada más. Gracias, Buenas pastor, noches. muy amable. Dios les bendiga. Buenas noches a todos. Bendiciones, hasta Hasta luego. luego, buenas noches. Bendiciones a todos. Bendiciones para todos.